hoy consiste en que vamos a hacer un challenge 50 cosas sobre mí, pero como este canal es sobre marketing digital, vamos a hablar sobre 50 cosas que tienes que conocer sí o sí para tu emprendimiento digital, ya sea de producto o ya sea de servicio. Así que para eso vamos a colocarle dificultad, vamos a hacerlo en 5 minutos. Así que iniciemos. Estamos iniciando. Un negocio digital es la creación de unas ventajas competitivas para las empresas que quieren utilizar las tecnologías para optimizar sus productos u optimizar sus servicios. Una ventaja competitiva es algo diferenciador, es un valor agregado que tiene una empresa que la tiene y que puede surgir por encima de su competencia. La innovación es muy importante para el mercadeo digital o el marketing digital, porque la innovación te ayuda a mejorar ese producto o ese servicio, transformándolo o inclusive generando un nuevo producto o generando un nuevo servicio. Un negocio se crea a partir de una idea que será tangible, que tendrá un proceso, se desarrollará y obtendrá un resultado. Una idea entonces de negocio sería cuando tú ofreces un servicio o un producto que satisface una necesidad del mercado. Un servicio es cuando ofreces hacer algo por otra persona o por alguien o por algo. Un producto ya es algo tangible que está satisfaciendo la necesidad de una persona o de una demanda de un mercado. La oferta es cuando tú produces un producto o un servicio y este te genera una venta. La demanda es una petición o una solicitud del mercado que solicita tu servicio o tu producto. Una marca es un símbolo, es un signo o es una señal que se destaca en toda la competencia, en todo el panorama del marketing, especialmente aquí en el mundo digital. Una marca se construye con dos factores: una identidad propia y los clientes que están satisfechos con esa identidad que tú tienes. Entonces, ¿qué es una identidad? Es cuando tú creas tus propias características, tu propia forma de ser, tu personalidad de marca, de producto, de servicio para un mercado en común que está satisfaciendo esas necesidades de esos clientes. Para ello es muy importante tener claro el concepto. El concepto es lo que va a dar cuenta para que ese cliente entienda cuál es tu ideología, por qué estás generado, creado, cuál es tu objeto de existir, en qué estás ayudando, cuál es tu cualidad o cuál es tu situación. Nos queda un minuto. Recordemos que hoy en día es importante e indispensable tener o contar con un canal digital. Un canal digital es un canal de comunicación entre tú y tu cliente para que puedas dar a conocer tus productos, tus servicios. Para eso necesitas la comunicación, que es la forma de intercambiar tu información con la otra persona o con el otro grupo de personas. Los canales digitales más importantes son la web y las redes sociales. La web es algo parecido a que tú tienes una casa y esa casa es tuya, te identifica y tú puedes hacer en tu casa lo que tú quieras. Mientras que las redes sociales son dueñas otras personas externas y tú estás pagando como un pequeño espacio donde tú puedes comunicar. Se nos acabó el tiempo, pero sigamos para que conozcamos un poquito más de este mundo digital. 2000 años más tarde. Colocar otros 5 minutos. Las limitaciones que puedes obtener de las páginas web es que debes saber muchísimo optimizar tu segmentación de públicos y tus mensajes. Con las redes sociales tu mensaje llega mucho más rápido, es mucho más corto, conciso y claro. Tiene muchísimo alcance tus redes sociales. Lo chévere, lo bacano de las redes sociales es que puedes articular muchos públicos para un mismo mensaje. Sin embargo, limita mucho porque, como te digo, no es propio tuyo, sino que pertenece a un gran generador de redes sociales. Como no es tuyo, entonces es importante siempre tener tu página web o tu propio sitio web, espacio web, para que vayan y te conozcan más a profundidad. ¿Para qué te sirve una página web? Para existir y para tener una estrategia clave online. ¿Cómo creas una página web? A través de un hosting y de un dominio. Los mejores hosting y dominio que recomiendo son los de GoDaddy y HostGator. Existen varias formas para crear páginas web. Cuando ya tienes tu dominio y tu hosting, puedes utilizar varias plataformas. La que más te indico que es muy fácil de manejar es WordPress. Las redes sociales que más te
convienen o las que yo más te recomiendo son 5, son Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. Facebook es la red social más grande actualmente del mundo, por eso tiene una gran diversificación de gente en el mundo, así que tú puedes generar contenidos de acuerdo a las diferentes edades que te vean en tu fanpage. Twitter te sirve para focalizar tu mensaje, es decir, para ser más descriptivo y específico para ese público de valor. LinkedIn te sirve muchísimo para generar un posicionamiento de marca, una recordación de marca, para contar con una audiencia bien definida. Instagram quiere decir una imagen vale más que 1000 palabras. YouTube tienes múltiples posibilidades, puedes generar tutoriales, hacer publicidad, videos virales, entrevistas con miembros de marcas relevantes. Llevamos 3 minutos, nos quedan 2. ¿Qué es un hashtag o numeral? Es una palabra relevante. ¿Qué es un algoritmo? Es el que indica a través de la red social para que tu búsqueda se vuelva inteligente y te encuentren. ¿Qué es Analytics? Analizar las diferentes estadísticas de tus redes sociales. API es una forma donde tú puedes optimizar tu tiempo, lo puedes hacer a través de Facebook o Twitter. En Facebook se conoce como Graph API y en Twitter se conoce como Fabric. Big Data es aprender a conocer todos los datos que nos genera las comunidades en redes sociales. Bit.ly es para acortar las URLs o los nombres de dominio. Bio es biografía en las diferentes redes sociales. Branding es nuestra identidad visual. Recordemos que es importante resaltar entre toda esa mar de competencia, entonces por eso es muy importante el branding, destacarnos con una marca, con un logo, con un mensaje. Está acabando el tiempo. Campaña es pagar en Facebook o en otra red social para generar un objetivo. Canva es una herramienta para diseñar sin ser diseñador. Yo tengo un videito, te lo voy a dejar aquí abajo para que lo conozcas, de cómo puedes diseñar sin ser diseñador. Caption es la manera en que tú redactas un mensaje a través de una multimedia, a través de una fotografía. Clickbait es la forma en que tú comunicas para que lleguen y den clic en esa imagen, en esa foto, en ese video. CPC es costo por clic. CPM es costo por 1000 impresiones. Así es como te paga YouTube. Engagement es el compromiso que tiene tu audiencia contigo, o sea que está comprometido y le agregas valor con tu información o con tu contenido. Y followers son seguidores. Me pasé 20 segundos. Fue total este video, no pudimos cumplir con los tiempos, pero espero que les haya servido mucho este video. Recuerda por favor seguirme aquí en este espacio de comunicación. Me encuentras como Mayde León Consultora. Regálame un me gusta, sígueme o suscríbete y por favor recuerda compartir este video, me ayudas muchísimo. Déjame tu comentario para bien o para mal. Besitos y nos vemos en una próxima ocasión.